Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por la región del pensamiento de Nietzsche, que es casi una región inacabada, enorme, infinita. En efecto, porque Nietzsche, además de los libros que él publicó, tiene lo que son fragmentos inéditos que son una cantidad de pensamientos rápidos, pensamientos que ocupan a lo mejor dos líneas, pero precisos, profundos, muy serios, que él no llegó a desarrollar para editarlos en libros, pero que tienen un valor extraordinario. Aquí hoy, que estamos viajando por la región del pensamiento de Nietzsche en Así habló Zaratustra, que es un libro delicioso, pero un libro que exige mucha atención, que exige mucho esfuerzo para entender y mucho más para seguir. Estamos en el capítulo 11 de la tercera parte de Así habló Zaratustra, que se llama Del espíritu de la pesadez. Nietzsche ya había hablado en muchas ocasiones de este tema. Nosotros los seres humanos, que tenemos inteligencia y que podemos depositar dentro de nuestra cabeza y crear pensamientos, no siempre creamos pensamientos beneficiosos para la vida. No siempre creamos y tenemos pensamientos, almacenamos dentro de nosotros pensamientos voladores, pensamientos elevados. Parece que nos gusta, como el camello, hincarnos de rodillas y que nos pongan cargas pesadas. Vivimos, en efecto, atiborrándonos de noticias, de ideas, de lo que creemos que es sabiduría, y no es otra cosa que plomo que ponemos en nuestro cerebro. Pensamientos pesados, llenos de plomo, que lo único que pretenden es dirigirnos y llevarnos a donde ellos desean. Que cada uno de nosotros analice cómo son sus pensamientos. Pesados como una bola de plomo macizo, o son como una pluma voladora que se eleva por encima de toda pesadez de ideas, como si fuera un ave que atraviesa los horizontes, que atraviesa las alturas. Es digno de pensar cuáles son los pensamientos por los cuales yo me muevo, como después va a decir ahí, cuáles son los pensamientos como si fueran los mojones de la tierra, los que determinan, los que indican cuáles son las propiedades y los límites de nuestro pensamiento. Nietzsche se compara con un pájaro que se aleja volando, sin que le afecte el espíritu de la pesadez de los pensamientos de plomo. Un ser que se alimenta con cosas inocentes y con poco, dispuesto a volar e impaciente de hacerlo, de alejarse volando. Ese es mi modo de ser, decía él. Ese. Por lo tanto, un ser que se alimenta con cosas inocentes y con poco. ¿Cómo no iba a haber en él, en este ser, algo de la especie de los pájaros? Por lo tanto, Nietzsche, que le gusta subir montañas, también vuela por encima de los seres humanos. Se eleva por encima de los seres humanos. Dice que en algún día enseña a los hombres a volar, ese habrá cambiado de sitio todos los mojones de piedra. Para él estos mismos volarán por el aire y él bautizará de nuevo la tierra, llamándola la ligera. Claro, la ligera, no la pesada, la que tiene pensamientos ágiles, que bailan, que se elevan y que son pensamientos que te dan felicidad. Por lo menos que no te agarrotan y que no te atan a ideas que son ideas que te esclavizan. ¿Cómo se consigue esto? No es fácil,
Pero en primer lugar, dice Nietzsche, lo primero que hay que hacer es amándose uno a sí mismo. Amándose uno a sí mismo. Pero no por carencia de grandiosidad, como si estuviéramos enfermos y tuviéramos que aplicar un poco de piedad compasiva. Si amándote a ti mismo, pero no porque te dé lástima, porque te ves como un enfermo. No, amándote a ti mismo porque tienes grandeza, porque no careces de grandiosidad. Amarse con un amor saludable y sano, no como si fueras un enfermo que te da compasión. Aprender a amarse a sí mismo, a soportar estar consigo mismo y a no andar vagabundeando de un sitio para otro. Vamos vagabundeando sin saber cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra idea, cuáles son nuestros compromisos, nuestros destinos y quiénes somos nosotros. Aprender a amarse uno a sí mismo forma parte de un aprendizaje complejo y difícil. Ciertamente, el espíritu de la pesadez intenta ocultar tus valores. Claro, intenta ocultar tus valores. Intenta que tú no pienses en ti mismo. Intenta que tú no seas tú mismo. Ya casi en la cuna se nos asigna una dote. Se nos enseña lo bueno y lo malvado. Casi ya en la cuna se nos dice lo que es bueno. Se nos está ya indicando. Y se les pide que vengan a nosotros, a los niños, para que no se amen a sí mismos. Venid a nosotros para que aprendáis de nosotros, pero que no aprendáis de vosotros mismos y que no seáis vosotros mismos. Se nos enseña que la vida es una carga pesada, pero solo el hombre es para sí mismo una carga pesada. Y esto porque lleva cargadas sobre sus hombros demasiadas cosas ajenas. ¿Os acordáis? Los primeros capítulos, las 3 transformaciones del espíritu. El camello, que se hinca de rodillas para que le carguen con las cargas más pesadas. Pero aquí Nietzsche va un poco más al fondo y defiende plenamente la inocencia del niño. No la defiende aquí, en este lugar, no la defiende plenamente la inocencia del niño y del grande. También algunas cosas propias son una carga pesada. También hay que limar. Porque ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo que uno tiene? Esto es complicado en Nietzsche. ¿Qué es el uno mismo? ¿Qué es aquel, o quién es aquel individuo que va contigo y que te indica siempre lo que tienes que hacer? Es complicado. Hay que limar. Hay que gozar de una excelente capacidad de análisis y de una madurez elevada para verse uno a sí mismo. Saber aceptarse y amarse de verdad. Esto no es fácil. Aceptarse y amarse de verdad. Es que no hay otra posibilidad. Es que tú tienes que reforzar la capacidad que tú tienes, los valores que tú tienes, y tienes que buscarlos, porque son inmensos. Porque todo el mundo tiene esa voluntad, tiene esa capacidad, tiene esa energía, tiene esa fuerza que puede hacer temblar. Entonces, fijaros cómo analizaba, con qué precisión analizaba. Dice, las mujeres saben esto, las más exquisitas, un poco más gruesas, un poco más delgadas. Oh, cuánto destino depende de tan poca cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Las mujeres saben esto. Esto quiere decir el pensamiento preciso para saber cuándo está lo que es perfecto y lo que es menos perfecto. Y entonces las mujeres, dice las más exquisitas, un poco más gruesas, buscan para ver cómo tenemos que estar, cuál es la perfección. Es una imagen de Nietzsche, es un poquitín más gruesas, es un poco más delgadas. Oh, cuánto destino depende de tan poca cosa. Por lo tanto, hay que pensar, porque a veces con un pensamiento así fino, que se da cuenta de un poco más o un poco menos, y eso depende un destino. Aquí Nietzsche
vuelve a defender la ética relativista. Cuidado, no existe el bien para todos. No existe el bien para todos, no lo malvado para todos. Cada uno ha de descubrir su bien y su mal. Pero esto no quiere decir que todo esté permitido y que cualquier cosa es buena y que este mundo es el mejor. No. Se ha de tener un espíritu selectivo. Aquí es donde está el tema en Nietzsche, que no te dice tampoco en qué consiste ese espíritu selectivo. Parece como si el espíritu selectivo sería el trabajo continuo de uno mismo, y entonces cómo se va haciendo selectivo. El comérselo todo, dice él, y digerirlo todo es propio de cerdos, pero no de seres selectivos. El ser selectivo tiene que saber distinguir perfectamente aquello que es selecto. Los pensamientos selectos. Estos pensamientos no caben en mi cabeza. Estos pensamientos que te sujetan, que te atan, que te oprimen. No. La vida no es así. La vida es otra cosa. Hay que enamorarse de uno mismo y no de momias o fantasmas que no tienen fuerza, energía o sangre en las venas. Claro, nos enamoramos de momias, de ideas absurdas, abstractas, de fantasmas que no tienen fuerza. Rechaza Nietzsche aquí a todos los sumisos que lamen servilmente los salivajos de otros. No busques a los otros y no vayas detrás de los salivajos de los otros. Constrúyete a ti mismo, hazte a ti mismo. Ni siquiera Nietzsche quiere que aprendamos las cosas que él nos dice. Lo que quiere es que ganemos en fortaleza, en energía, en voluntad para encontrar nuestro camino. Y rechaza, este es un buen profesor, este es un buen guía, que efectivamente hace que tú trabajes para que te encuentres a ti. Y rechaza a los parásitos que no han querido amar, pero sí vivir del amor. No han querido amar, no han querido ser ellos, pero sí vivir de los otros. ¿Cuántos encontramos ahora de estos? ¿Cuántos? De estos, quiero decir, de los parásitos. Que es increíble. Hay una película que se llama Parásitos que es sencillamente deliciosa. Hablan del amor, pero no saben amar. Hablan de ética, pero no la practican. Hablan de bondad y no realizan actos nobles. Eso pasa con mucha frecuencia, casi a todos los que se dedican a enseñar o a publicar ideas. Hablan mucho de amor, pero no saben amar. Hablan de ética, pero no la practican. Hablan de bondad y no realizan actos nobles. Y aquí nuevamente Nietzsche, que ha bajado mediante la virtud que hace regalos a enseñarnos lo que él ha aprendido. Y esta es mi doctrina, dice. Quien quiera aprender alguna vez a volar, tiene que aprender primero a tenerse en pie. Tenerte en pie, que no te caigas, que no necesites apoyo, que no necesites que te presten bastones, que tú tienes que aprender a tenerte en pie, y a caminar, y a correr, y a trepar, y a bailar. Cuando tú ya has aprendido por ti mismo estas cosas, el volar nos agarra al vuelo. Entonces ya puedes volar. Como estos pájaros que efectivamente corren y corren y abren las alas hasta que las mueven, hasta que ya aprenden a volar. Pero tienes que aprender a mantenerte en pie. A partir de aquí, Nietzsche hace unas reflexiones muy interesantes. ¿Cuál es el camino que has seguido para llegar a volar? Dice que le preguntan, ¿cuál es el camino que tú has seguido para llegar así a volar? Y él contesta que no hay camino. Esto decepciona mucho en Nietzsche. Esto a aquellos que intentan seguirlo les decepciona mucho. No hay camino universal que pueda servir para todos. Cada uno ha de seguir su camino, ha de construir su camino. No preguntes por caminos,
lucha contigo mismo por subir a elevados mástiles del conocimiento. A la verdad se llega por muchos caminos, si se busca la verdad. Es cuestión de buscar la verdad, con eticidad, con honradez, y entonces cuando se consigue. El camino, en efecto, no existe. Claro, Nietzsche propone empresas muy complejas. Abrir caminos por los mares, por los desiertos, por las montañas, por los bosques, pero siempre elevados, desde arriba, como el ave voladora. Son proyectos que nos indican que podemos realizar cosas, pero que no nos dice en qué consiste y cómo son esas cosas. Encuéntrate a ti mismo, vuela por ti mismo, y así te irás construyendo en ese ser superior, en esa especie de superhombre. Es una empresa, es una visión, es un futuro, es un proyecto que para las personas que les gusta mucho lo seguro, lo práctico, lo que puedes tocar con las manos, lo útil, les pone muy nerviosos. Pero las personas de grandeza se lanzan a los mares para buscar y para buscarse a sí mismos. Muchas gracias.